Hola, los saluda Alejandro Figueredo, les estoy dando la bienvenida a Estamos Unidos. Este es básicamente un punto de encuentro, una oportunidad para conocer historias de vida de uruguayos que residen en los Estados Unidos. Por eso, este proyecto creado por uruguayos para uruguayos cuenta con el apoyo de la Uruguayan American Chamber of Commerce, que es la Cámara Uruguay-Estados Unidos de Comercio, que tiene sede en Miami. Nuestro invitado de hoy, coincidentemente, vive en Miami. Se llama Fabián Rosa y se dedica a la actividad comercial. Fabián, gracias por estar aquí en Estamos Unidos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. La primera pregunta que tengo para hacerte, Fabián, en el tren de conocerte y de conocer un poco la historia de vida que hay detrás de vos en particular y también de tu familia, es ¿hace cuánto que llegaste a este país? Bueno, nosotros emigramos a fines del 2002, diciembre del 2002. Justamente va a ser 18 años que estamos en Estados Unidos. Ese fue un año muy particular para todos los uruguayos, ¿no? Lo recordamos por cosas feas que pasaron en nuestro país, sobre todo por la crisis financiera. ¿Hay una conexión directa en esa realidad y la decisión de venirte? Bueno, sí, yo soy de las personas que piensan que los emigrantes emigran una por sueños y otra un poco por necesidad. Hay necesidad de todo tipo, ya sea persecución política, económica o otros tipos de necesidades, ¿verdad? En el caso mío, no era una persona que estaba pasando mal, pero sí siempre tuve ese bichito de querer conocer otros lugares, de emigrar, y creo que las condiciones estaban dadas para eso, para emigrar y buscar un futuro en otro país. ¿Y cuándo empezó a sonar en tu cabeza la posibilidad de que sea Estados Unidos? ¿Cuánto antes empezaste a vislumbrar esa posibilidad de venirte a vivir a este país? Bueno, mira, particularmente desde chico me gustaba y tenía un sueño de ir no sé si a vivir, pero que ir a conocer Canadá, porque tengo una tía que emigró en los años 70 a Canadá y bueno, siempre era como un anhelo, y tengo de los recuerdos más lindos de la niñez era cuando ellos venían de Canadá, toda la familia se reunía y era un evento social, vamos a decir, en el barrio, porque no todos tenían un familiar viviendo en otro país, y para la familia era momento de reunión. Venían incluso tíos que vivían en Montevideo pero que no los veíamos muy seguido. Yo soy de San Jacinto, de Canelones, y era un evento especial. Entonces tenía ganas de emigrar, particularmente, no de emigrar de irme a vivir, pero sí tenía ganas de viajar y conocer a Canadá. Ese era como que siempre lo que estaba tratando de emigrar. Y bueno, la historia después, como todos, en el 2002, 2001, habían, vamos a decir, los uruguayos elegíamos lugares donde podíamos ir, que tuviéramos conocidos y que fuera más fácil, vamos a decir, llegar y establecerse. Yo quise ir a Canadá, pero incluso mis tíos que vivían en Canadá me recomendaban que como para empezar era mejor Estados Unidos, iba a ser más fácil la adaptación porque particularmente el clima en el sur de Estados Unidos no es tan duro como en Canadá, y había más, como que estaba armando una pequeña colonia de uruguayos, tenía ya bastante conocidos del mismo pueblo que somos nosotros viviendo en Miami, y bueno, creo que eso más o menos fue lo que inclinó la balanza hacia Estados Unidos y a Miami. O sea que no llegaste a ir a Canadá, por lo menos en esa etapa. No sé, ¿conocés Canadá? ¿Sí? ¿Pudiste ir después o no? No hemos ido. Mirá. Justamente este año era uno de los proyectos que teníamos, ir en Spring Break, irnos a quedar toda la semana a Canadá, a Toronto y a Quebec, es donde vive mi familia. Y justamente ahora tengo un cuñado que está viviendo en Toronto, que también emigramos juntos acá, y él después se puso en pareja con una muchacha, se casaron, se fueron a vivir a Colombia y ahora emigró de nuevo, vamos a decir así, a Toronto. Teníamos ganas de ir a conocerlos, ir a Quebec, que es otra provincia que no está, no está Montreal,
que es donde vive mi familia. O sea que es una cuenta que está pendiente, esa, la de sí. Canadá. A ver, ¿te acordás a quién fue que llamaste por primera vez en ese proceso de buscar lugar, de decir, bueno, decidimos ir a Miami? ¿Con quién te contactaste primero? Bueno, la primera persona que contactamos es un amigo que todavía está acá, e incluso él se fue y están viviendo en Atlanta, que ellos se habían venido, vamos a decir, 3 meses antes que... estaban recién llegados. Ellos estaban recién llegados, y otro amigo que fue el que me fue a buscar al aeropuerto, todo, que es un amigo de la vida, que nos criamos juntos, fuimos a la escuela juntos y todo, que también él estaba más reacio a que emigrara, porque en su historia de vida él emigró solo y estaba extrañando mucho. Entonces era una de las personas que me decía, no te vengas, vas a extrañar mucho, pero más que nada me estaba transmitiendo lo que le estaba pasando a él. Claro. Fabián, por supuesto que la toma de decisión involucra a mucha gente, ¿no? Y es un momento de quiebre, sobre todo de relaciones familiares, ¿no? Porque vos con una parte de tu familia emigrás, pero hay otra parte de tu familia que se queda en tu tierra, digamos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue transmitir la noticia? ¿Cómo fue el impacto a nivel familiar de que evidentemente la familia se quebraba de alguna manera? Bueno, realmente para muchos integrantes de la familia no creían que esto fuera a durar, o así como decimos. Te decían, se van pero vuelven a los 3 meses. Sí, a los 3 meses vuelven. Fabián le gusta mucho cómo vivimos acá, el fútbol, los amigos, pero hay situaciones en la vida que uno toma esa decisión, y como que en ese momento, como estamos viviendo en Uruguay, no en lo económico, pero no se vislumbraba un futuro, ¿verdad? Y bueno, a la semana que estaba acá trabajando, me cambió, como se dice, la cabeza. Uh-huh. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue lavando autos. Mirá, a ver, volviendo para no sacarte de lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué familia, qué parte de tu familia así importante se quedó allá? Mi madre, mis 2 hermanas, de las cuales hoy en día una ya vive acá, hace 10 años, y mi otra hermana que era chica, tenía 12 años y vivía con mi mamá. ¿Y vos te viniste con quién? Con mi esposa. ¿Con tu esposa? ¿No tenían hijos en ese momento? No teníamos hijos, es más, nos casamos para venirnos. Bien, ¿y ahora tienen cuántos hijos? 3. Agustina, Candelaria y Dante, que tiene 16 meses. ¿Los 3 son nacidos en Estados Unidos? Los 3 son nacidos en Estados Unidos. A ver, te voy a mostrar una imagen. Quiero ver tu reacción cuando veas esta imagen, porque recién me nombraste algo de ese lugar. Sí. La iglesia de San Jacinto. ¿Qué recuerdos te trae esto? A ver, contame, si viajas a la iglesia de San Jacinto, ¿qué encontrás? Mucho. Es parte de mi vida, la iglesia de San Jacinto, para que vos veas. Mirá. Porque primero yo recibí la educación católica, y el colegio, la parroquia estaba muy ligada a la iglesia. Pero lo mejor de la iglesia era que del lado de atrás de la iglesia estaba el baby fútbol. Entonces tengo los recuerdos más lindos de la infancia en el baby fútbol, con amigos, donde se forjan, creo que muchos valores de las personas. Los grupos esos donde hay como una fraternidad, que son los grupos con los que, bueno, hasta el día de hoy seguimos teniendo contacto con los compañeros del baby fútbol. Y que se da algo muy particular en San Jacinto, y era que en los veranos, en un convenio que había entre la iglesia, la parroquia, y el baby fútbol, que estaba en un predio de la iglesia, era que se hacían campeonatos nocturnos de fútbol. ¿Okay? ¿Qué pasaba en estos campeonatos nocturnos de fútbol? Venían cuadros de todos lados a disputar, porque estaban buenos, había un premio, pero nosotros, los que integramos, vamos a decir, el baby fútbol, éramos los alcanzapelotas de noche. Correcto. Con lo cual, la paga, me acuerdo que era re gracioso, que al final del día era un choripán, una Coca-Cola y el placer de estar ahí compartiendo. Pero
estoy hablando que iban figuras que jugaban, no en primera división en Montevideo, pero muchos jugadores que jugaban en la B, de los cuales tengo muchos recuerdos, por ejemplo, de Lucho Romero, que jugaba en Sudamérica. Mirá. Y un par de jugadores más que iban y de noche jugaban representando equipos de barrio o equipos de amigos. Bueno, me hablas del fútbol, ¿no? Y por ahí también te pego en el corazón, capaz, ¿no? Sí. Wow, eso creo que era lo que más extrañaba. Y a ver, el fútbol sigue siendo como un medio de comunicación con Uruguay, eso de ya vamos a hablar porque, por ejemplo, sé que disfrutaste mucho cuando Nacional vino, ¿no? El año pasado aquí a Miami coincidentemente, pero ¿el fútbol es como esa ancla que tenés con Uruguay, ese cable a tierra casi permanente? Sí, mucho. Creo que vos estás... yo particularmente estoy más pendiente del fútbol. Cuando llego a mi casa, más que nada quiero ver quiero ver las redes o escuchar alguna radio de Uruguay para estar más de nada en contacto con fútbol. ¿De lo que más te empapás del Uruguay es de la realidad de Nacional? Sí. ¿Mirá? De Nacional y vamos a decir de todo, de la selección, de los jugadores. Uno, viste que cuando estaba afuera seguía a los jugadores, ya después que pasaron por un club, vos más que nada los seguís a ellos, ¿no? Uh-huh. No, porque el que emigra más o menos quiere que el que está fuera, el uruguayo, le vaya bien. A ver, ¿y cómo hiciste? Está bueno eso que decís, ¿no? El que emigra tiene como esa sensación, porque sabe todo el camino que hay, todo el sacrificio, entonces es como un premio doble, ¿no? Que le vaya bien al otro. ¿Cómo hiciste para trasladar esa pasión, por ejemplo, por Nacional, por el fútbol, por algunas cosas que tienen que ver con Uruguay, a tus hijos nacidos aquí en Estados Unidos? ¿Fue un desafío especial? ¿Sentís que esa es como la parte, no voy a decir la parte fea de la historia, porque las historias son como son, ¿no? Claro. Y capaz que vos decís, bueno, me hubiera gustado que mis hijos fuesen criados en Uruguay, pero esa es una historia que no tiene marcha atrás. Tus hijos son criados en Estados Unidos. ¿Cómo haces para trasladarle nuestras costumbres a ellos que están empapados de una realidad tan distinta? Bueno, yo creo que viste que todo lo que es el tema de la cultura, eso se mama en la casa. Ajá. Por más que el niño, bien o mal, va tomando todo del entorno. Uh-huh. Porque están en tu casa contigo determinado tiempo, pero después están en la escuela compartiendo con otros niños, claro, con otra cultura. En la escuela no se habla de Nacional. En la escuela no se habla de la apertura. Claro. ¿Y entonces? Y es más o menos... Tampoco trato de estimularlos, pero no es el tema del fútbol una cosa que les trato de arraigar más. Ajá. Vamos a decir. Pero con el idioma sí. Por más que esta es una ciudad donde se habla mucho español, en la escuela ellos hablan en inglés. Sí, ellos hablan ¿Cómo inglés hiciste ahí con el tema del idioma para que lo tengan incorporado? Bueno, nosotros pusimos, vamos a decir, una regla con Sol, con mi esposa, que fue que en casa solo hablamos español. Bien. Porque el inglés es un idioma que te pasará, es un idioma, no sé, tiene una particularidad que es como que a los niños les es más fácil, les gusta más, Sí. Se desenvuelven más fácil en inglés. Está bien, te hago una pregunta comprometida, ¿no? La regla esa, que es una regla que está muy bien pensada, ¿era también en función de la comodidad de ustedes? Es decir, por el hecho de que les complicaba hablar el inglés y preferían mantener el español, no solo por el tema de trasladárselo a ellos, sino como que para ustedes no embarrarse con ellos en el idioma, ¿o no? No, para nada. Porque te cuento lo que pasa. Vuelvo a la parte de atrás cuando te contaba lo de Canadá. Mi primo, que nació en Canadá, madre uruguaya, padre español de Alicante, cuando van a Uruguay, y él tenía 18 años, nosotros por supuesto que no hablábamos ni inglés ni francés. Uh-huh. En Quebec, donde ellos están, se habla mucho francés e inglés. Él no se podía comunicar con nosotros. Entonces, siendo hijo de dos padres hispanos, entonces él volvió a Canadá y le dijo a los padres: yo quiero aprender aprender español, porque quiero comunicarme con mis primos cuando voy a Uruguay, porque no puedo hablar con ellos.
Y él, en 6 meses, pusieron como una norma en la casa, solo se habla en español, y él empezó a estudiar en español. Al año, cuando volvieron a ir a Uruguay, hablaba español perfecto, con acento, pero muy bien el español, y él siempre, a partir de ese momento que se comunicó con todos los primos, incluso con nosotros, que ya hablamos bien inglés fluido, él no nos habla en inglés, nos habla en español. Está bien. ¿Con qué frecuencia vas a Uruguay? Y bueno, Uruguay siempre voy en diciembre. ¿En familia todos? En familia todos. Y de ahí se da la particularidad que justo cuando voy nunca hay fútbol, así que no puedo ver ningún partido. Pero bien, o sea, es la mejor época para ir porque son las fiestas y las niñas van allá. Las niñas te digo porque Dante chiquitito todavía no habla mucho. Y todo el mundo tiene que ver porque hablan perfecto español, se comunican con todo el mundo en español. Y se da algo muy gracioso que entre hermanas se hablan en español, pero cuando se pelean en inglés, para que los otros no sepan qué está pasando. Está bien. ¿Cómo ves Uruguay cada vez que vas? ¿Y cómo lo ves a la distancia? ¿Cómo ha cambiado la percepción del país y hasta de los uruguayos con el paso del tiempo? Y Uruguay lo veo como que es algo muy romántico. Ajá. Yo voy a Uruguay y para mí no pasó el tiempo, está todo igual. A ver, decís para mí, ¿sí? Pero ¿es una mirada objetiva? ¿Ves que las cosas siguen iguales? Yo creo que también es un poco subjetivo porque no veo, no sé el entorno de vivir acá, que vos ves cambios. Claro. Pasaste por una calle y al otro día, está si distinta. no volviste a pasar en un mes, está distinto. Pero ¿qué cosas te impactan, por ejemplo, ¿no? Si vos, cada vez que viajás, ¿sí? Cuando llegás a Uruguay, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿O con qué te cuesta reconocer de los lugares que vas? Y bueno, es que lo que me llama la atención que veo que está todo igual. Claro. Eso es lo que me llama mucho la atención. Entonces digo yo pero parece que no hubiera pasado el tiempo. Y después, claro, perspectivas que vos sabés que acá pasa que cuando voy, por ejemplo, encuentro las cosas chicas, las calles chicas, no sé, pero eso capaz que uno está perdiendo la percepción de las cosas. Ajá, sí. Como cuando venís acá y encontrás todo tan grande, todo diferente. ¿Manejás cuando vas a Uruguay? Sí, manejo. ¿Sí? Manejo. ¿Te cuesta adaptarte al tema del auto manual? No, para nada, porque cuando vine acá, el primer auto que me compré era manual. Era manual. Bueno, pero ahora... Una por lo económico y otra porque me gustaba, y la gente no podía creer cuando me veía que andaba en auto manual. Pero acá. supongo que hace mucho tiempo estás con auto automático, ¿no? Porque sí, ya hace mucho tiempo, cuando voy, pero igualmente no tenés problema. Es diferente. Bien. No tengo problema. Eso está bueno. Sí me pasó cuando fui la primera vez que fui a Montevideo, llegué a un pare y paré, y el que venía atrás... Bocina, no entendía nada. Me saludó, creo que sabía varios idiomas porque me saludaba y me hacía así, y yo del auto le hacía así. A ver, Fabián, ¿y cómo cambió tu mirada sobre Estados Unidos? Es decir, de lo que vos te podías imaginar que era Estados Unidos a cuando viniste. Y también hace muchos años que estás, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la percepción sobre este país? Bueno, hay muchas cosas que uno, a lo primero, como es inmigrante, no está tan empapado, involucrado. Uh-huh. Porque vivís acá, pero seguís pensando en Uruguay. Después, cuando vos ya tenés hijos de acá, empezás a ver todo de acá, ves, ni que hablar que ves tu futuro, ves el futuro de tus hijos, te empezás a empapar y a ver cosas que antes no veías o no tenías percepción porque también, viste, no lo apreciás. ¿Y qué cosas te llamaron más la atención del modo de vivir, de las costumbres? Bueno, muchas cosas me llamaron la atención. El tránsito tan organizado, sí. Que la gente te diera el paso, que a veces cuando llegabas, querías salir de un lugar, te dejaban salir. La amabilidad en ese sentido y la organización que hay en todo. Uh-huh. Más allá de las posibilidades económicas, ¿no? Porque cada uno tiene su propia realidad. Hay como una suerte de
fantasma del consumismo, ¿no? Como que acá en Estados Unidos, si uno no entra en la rosca del consumismo, no puede vivir o no puede ser feliz. ¿Cómo viviste ese desafío? ¿Te cuesta? ¿Te lo pusiste como una meta en lo personal de no entrar? Quiero esa mirada, ¿no? Porque evidentemente es un sistema muy distinto al nuestro, ¿no? Totalmente. Te voy a decir la verdad, los primeros 10 años, no me da pena decirlo, vivía como un inmigrante con mentalidad de inmigrante y no entraba en la rosca. Ajá. Siendo que vivía acá, mi familia, mis amigos no podían creer que yo no tenía un iPhone. Correcto. O sea, hacías un esfuerzo por mantener como si estuvieras viviendo en Uruguay. Sí, porque en ese momento tenía una cultura, la cultura del ahorro extremo. Correcto. Pero después vos empezás a ver que el sistema, si bien el ahorro es importante, vamos a decir en la materia económica, lo importante es que vos para el sistema seas confiable financieramente. Correcto, el famoso tema del crédito, ¿no? Y financieramente sos responsable según tu historia de cómo vos comprás y pagás. Porque en ese es lo que es, si te pones a pensar lo que es el sistema financiero, porque uno accede al crédito en base a lo que compra y gasta. Uh-huh. Y más que nada es lo que pagas. Si no pagas, no tenés más crédito. O sea que deduzco que los primeros 10 años tuviste un estilo de vida y en los siguientes 8 años, en estos últimos 8 años, cambiaste un poquito la mentalidad. Eso es lo que me querés decir. Te adaptaste al sistema. El sistema a la larga te lleva. Te tenés que terminar adaptando porque no hay otra. Porque, por ejemplo, si por ejemplo te querés comprar una casa y querés acceder a determinado estatus en una casa, uno puede ahorrar para comprarse, por ejemplo, decirte un apartamento, uh-huh, ¿verdad? Pequeño en una zona de la ciudad. Pero cuando ya querés tener una casa en determinado barrio, tenés que, por ejemplo, ahorrar para el down payment, pero es mucho más importante que tengas un buen crédito para poder comprar esa casa. Sí, para la cuota de la hipoteca. Y vos teniendo un buen crédito vas a tener un interés muy bajo. Correcto. Vas a pagar menos seguro de la casa. Claro, mejoran todas las condiciones. La calidad y lo que tiene es que todo el mundo puede acceder a eso si es medianamente organizado, ¿no? Fabián, yo decía en la presentación que vos te dedicas a la actividad comercial, ¿no? Y por ahí, o por lo menos yo lo veo desde afuera porque sé a lo que te dedicas y de hecho soy cliente de La Criolla, que es el comercio que liderás. También es un punto de contacto, ¿no? Es un punto de contacto muy interesante con Uruguay y también con otros países porque vos vendés productos uruguayos, vendés productos argentinos y de otros lugares, ¿no? ¿Eso lo buscaste? ¿Se dio? ¿Te alimenta la parte emocional de la condición de uruguayo o es una actividad estrictamente profesional y lo ves como un negocio y nada más? Bueno, tiene de todo un poco eso que me estás diciendo. Ni que hablar que tiene algo nuestro, que es el enfoque del negocio. También cubre otras necesidades de la comunidad, porque acá si solo nos podemos guiar por uruguayos, sí, claro, muy poquitos. Obvio. Pero lo que hacemos sabemos que es del agrado de todos, ¿verdad? Uh-huh. Y ni que hablar que tenemos cosas que sabemos que el que va a ir a buscar ahí es un uruguayo o es hijo de uruguayo y te permite conocer gente. Mucha gente. Ajá. Gente que viene y nos ha pasado mucho, que creo que a todo el mundo vienen cubanos, que dicen, no, viví en Uruguay 5 años y aprendí a tomar mate. Y viene a buscar yerba. Claro. O dulce de leche, que les encanta. O la milanesa, que es algo que lo probaron ahí. El chivito. Todo el mundo tiene que ver con esas cosas que estuvieron en Uruguay, lo probaron, les gustó. Y siempre estamos tratando de traer cosas que complazcan a nuestra colectividad, ¿verdad? ¿Qué cosas decís? ¿Cómo no les gusta? Que algo que vos digas, que incluso que capaz que vendés en La Criolla, ¿no? Que vos decís, esto, los uruguayos morimos con esto y sin embargo acá no camina. ¿Hay algo que puedas contarme?
No sabría decirte exactamente, porque realmente lo que hemos buscado y nos hemos enfocado en que lo que hagamos le guste a todos. Que tenga salida, claro. Porque si no, nos atamos solo a nuestro público y realmente vuelvo a lo mismo. No somos una colectividad tan grande para enfocar vamos a decir, un negocio solamente a nuestra colectividad. Bien. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que también enfocarnos mucho también en los argentinos, que siempre son el 10%, nosotros somos el 10% de la cantidad de argentinos que hay. Claro. Y, por ejemplo, pero sí sabemos que la milanesa, los bizcochos, que ellos le dicen factura, las masas dulces, las tortas, todo lo que es de la parte culinaria, les gusta también. Eso camina bien. A ver, hace un rato hablábamos de Uruguay, ¿no? Y de cómo ves a la distancia del país. Pero si vos tuvieras que definir el uruguayo, ¿cómo que? Viene un chileno, viene un cubano, viene un brasileño y te dice, Fabián, ¿cómo es el uruguayo? Vos cómo... Quiero saber tu mirada. Y no sé. Sinceramente no sabría decirte específicamente. Pero a ver, yo te puedo tirar algunos elementos, ¿no? Y vos me decís sí, y capaz que algunos están medios agrandados o... A ver, ¿el uruguayo es solidario? Sí. El uruguayo es solidario. Bien. ¿El uruguayo es gris? Sí, bastante. También, mirá, solidario, gris. ¿El uruguayo es optimista? Te diría que no mucho. No mucho. Lo empuja la parte gris, digamos. Sí, yo creo que sí. A ver, evidentemente hay muchos uruguayos que nos están escuchando y que son residentes en Estados Unidos, pero también nos pueden estar escuchando uruguayos que están en nuestro país, ¿no? Y que muchas veces pueden tener una mirada sobre el inmigrante como diciendo, y se fue y ahora que se las arregle o que no se metan en lo nuestro. ¿Te pasa eso de a veces tener como vergüenza o miedo a opinar con amigos, con familiares a la distancia? ¿Te ha pasado eso? ¿Te pasan la factura por el hecho de haberte ido? No directamente, pero sí hay veces que los siento en una discusión, más que nada política, porque en el tema, vamos a decir, y a veces uno puede tener una visión que está influenciada por cómo vivimos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, a veces pienso, no puedo tomar mucho partido de esto porque yo hace 18 años que no vivo en Uruguay, no sé. Preferís mantenerte al margen. Personal, por ejemplo, de que cuando dicen el voto consular. Ahí está, te iba a preguntar justo de eso, sí. ¿Preferís que no? No. Incluso si hubiera, ¿no votarías? No. Mira. Pienso que todo tiene su validez y cada uno puede pensar, pero sí pienso, y soy de las personas que pienso que no vivo en Uruguay, no voy a vivir en Uruguay a corto plazo, y qué derecho tengo yo de elegirle un gobierno a la gente que vive ahí, porque yo realmente no conozco ni bien, me puedo informar, ¿verdad?, de quién va a ser el candidato de determinada agrupación, y puedo compartir algunas cosas con él, pero realmente es como vos vivís acá en Miami-Dade, no podés votar para el alcalde de Nueva York. Entiendo. Y acá pasa eso, nadie puede votar. ¿Ves que estamos muy divididos los uruguayos en función de política, por ejemplo? ¿Ves que hay como viste que en Argentina hablan de la famosa grieta, ¿no? ¿Notás que los uruguayos estamos en el mismo camino? ¿No tanto? ¿O ves que está todo bien? El uruguayo inmigrante que veo acá tendrá su corriente, pero es medio apolítico. No es una charla que se da. Mirá. Por ejemplo, en el negocio, en la criolla, nunca. Capaz que en épocas de elecciones sí. Puede ser, pero no es una charla que se da a la política. ¿De qué se habla? Y el uruguayo más que nada habla de fútbol. Sí. Es un tema. Y después si viene y te habla, la conversación termina en lo económico y más que nada siempre gira más o menos en torno en lo que vivimos acá. Correcto. Fabi, a ver, estamos de alguna manera ya cerca del final y quiero
quiero preguntarte algo que también es lógico, ¿no? ¿En algún momento pensaste en volver? La verdad que no. No. Recién me dijiste a corto plazo. Sí, uno siempre piensa en un futuro, en decir hoy o mañana me gustaría retirarme, o sea, no puedo pensar en retiro porque tengo 40 años, pero digo, sí pensar hoy o mañana me gustaría tener un proyecto en Uruguay, porque creo que todo el mundo tiene esa idea de tener un proyecto en Uruguay, porque ahí como que hay algo que todavía te sigue arraigando, ¿no? Pero ¿eso incluiría, por ejemplo, a tus hijos o sería más de retiro tuyo y de tu señora, decir, de estar tranquilos allá? Y ese es el principal problema. Cuando vos tenés hijos acá, que nacieron acá, se crían acá, ya no pensás en eso, porque realmente, si bien ellos tienen toda la cultura, por ejemplo, de las 2 veces que fuimos a Uruguay, no se querían volver, se querían quedar en Uruguay. Mira, bueno, pero claro, capaz que después decís, sí, están en tren de vacaciones, ¿no? Como nos pasa a todos. Claro. Vas a un lugar, conociste un lugar y decís, me gustaría quedarme a vivir acá, porque pasa mucho. Bien. Y pasa mucho por lo afectivo. Siempre que voy pasa eso porque tienen primos, tienen abuelos, tienen amigos que son como tíos, que los quieren, y el uruguayo, en el caso de mi familia, mis primos, imagino que a todos les pasará, es cariñoso. Nosotros, si bien decíamos que somos gris, afectivamente todavía tenemos eso mucho del latino, de ser cariñoso. ¿Y la camiseta puesta? Claro, viste que acá, por ejemplo, bien o mal, o sea, pasa, vos lo ves que no está mal porque es su cultura, que los padres no le dan un beso a sus hijos. Sí, claro, es distinto. Para nosotros no concebimos eso. Obvio. Nosotros cuando vamos a Uruguay, si se quedan con los abuelos, el abuelo se levanta en la mañana, un abrazo, un beso, y que eso acá no se ve tanto. Bueno, en la parte mía no lo percibo. Muy bien. Fabi, ¿te aprendiste la letra del himno de Estados Unidos o no? Bueno, ahora en el mes que viene voy a ver si me hago ciudadano, así que... Tenés que estudiar para el examen. Tengo que estudiar para el examen. ¿Y te olvidaste la letra del himno de Uruguay? No. Nunca. Bueno, eso es bueno. Fabián, muchas gracias. La verdad que ha sido un placer compartir contigo este ratito en Estamos Unidos. Bueno, un placer. Bueno, y de Fabián, a quien le agradecemos por supuesto su presencia hoy, nos vamos a permitir una suerte de bonus track. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro primer encuentro, nuestra primera entrega de Estamos Unidos, y por eso nos parece oportuno establecer contacto con alguien que desde la primera vez que le pusimos sobre la mesa la posibilidad de establecer este contacto con los uruguayos, nos dijo que sí, que estaba encantado. Es el presidente de la Uruguayan American Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, Silvio Righetti. Silvio, gracias por acompañarnos hoy. Hola Alejandro, buenas tardes. Un gusto como siempre saludarte y poder compartir contigo. Siempre un placer. Ya les contaba a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, desde que comenzamos la presentación, de que este proyecto cuenta con el apoyo de la Cámara. Y lo primero que queremos saber es, de alguna manera, qué cosas movilizaron para que la Cámara diera el sí y estuviera de alguna manera junto con nosotros en esta idea. Bueno, te tendría que decir que como primer motivo nos sensibilizó mucho el nombre del programa, Estamos Unidos. Ese es el leitmotiv de la Cámara desde su fundación hace 24 años. Ahora en febrero del año que viene vamos a cumplir nuestro 25º aniversario. Y ese es un poco el concepto de la Cámara, unir a los uruguayos que estamos en la diáspora, en la Florida, con los que están en el Uruguay, uruguayos y no uruguayos, porque tenemos socios y en la Cámara que no son uruguayos. Y bueno, es eso, networking, amistad, negocios. Y bueno, cuando ustedes surgen con este proyecto, simplemente nos sensibilizó muchísimo porque es nuestro espíritu también. O sea que desde ya nuestro total apoyo en la directiva
se sintió muy halagada porque nos contaran la idea y nuestro total apoyo para vuestro proyecto. Silvio, ya vamos a hablar un poquito de en qué está la cámara y hacia dónde va, sobre todo, después de un año tan especial para todos. Pero también me imagino, porque vos escuchaste la historia de Fabián, más allá del conocimiento que podés tener, que cada vez que se escuchen historias de uruguayos, bueno, a cada uno de nosotros nos viene la película de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, ¿qué cosas movilizó en lo personal para vos escuchar, por ejemplo, lo de Fabián? ¿Qué te viene a la memoria de tu historia? Bueno, mi historia es una historia muy particular. Yo vine por casualidad a los Estados Unidos, pero nada es casual en la vida, todo es causal. Es decir, por alguna razón estamos todas acá o decidimos emigrar del Uruguay. Ya en algún momento, si en algún momento mi historia aporta, la contaré. Yo creo que son diferentes historias, pero en el fondo están todas unidas. Es una necesidad económica o de crecimiento espiritual o de un cambio, pero por alguna razón nos encontramos todos acá y desde hace unos cuantos años nuestra comunidad es una comunidad muy diversa. Han emigrado uruguayos de todo tipo, es decir, de todas las formaciones y culturas. Y bueno, un poco es tratar de unirnos aquí también en los Estados Unidos, ¿no? O sea, que nos juntemos los uruguayos, que a veces, es curioso, pero a veces los uruguayos tendemos, cuando emigramos, a alejarnos. Y en realidad la Cámara quiere que nos juntemos, nos acerquemos. Desde ya te comprometo, queda la invitación hecha, por supuesto, por algún día compartir tu historia de vida, porque como todas son interesantes y tienen características muy peculiares. Pero antes de despedirte, Silvio, a ver, este ha sido un año muy especial para todos, ¿no? Y la Cámara no es ajena a esta realidad. Y además en vísperas de cumplir 25 años de tarea constante, ¿hacia dónde va la Cámara a partir de este 2020 tan particular? Mira, Alejandro, a pesar de que este año fue un año muy particular y muy especial, la Cámara está más unida que nunca y está más activa que nunca. Nosotros hemos tenido reuniones, tanto sea por Skype o por Zoom, por estos medios digitales, y hemos tenido reuniones presenciales y hemos estado totalmente activas y aunadas con otras cámaras binacionales que hay en la Florida, y pudimos este año lograr un objetivo que teníamos planteado desde hace ya 3 años, que era integrar una federación de cámaras binacionales en la Florida. Hoy ya es una realidad. Hoy estamos unidos con la Cámara de Argentina, con la Cámara de Chile, con la Cámara de Perú, de Honduras, Costa Rica, Colombia, no me quiero olvidar de nadie, con Camacol, que es la Cámara de Comercio más antigua que hay en Miami y una de las más grandes, en una federación de cámaras que además es federal. Nos vamos a unir con otras cámaras latinas y no latinas, porque hay cámaras binacionales muy activas aquí en la Florida, como la de Italia o la de Francia y la de España, y nos vamos a unir con invitar a todas esas cámaras para crear la federación, y este año pudimos lograrlo. Y te digo más, lo logramos en reuniones por Zoom. Es decir, que nos llevó mucho trabajo, mucho sacrificio, pero es una realidad. Prontamente vamos a tener una sede junto con todas esas cámaras. Es decir, que las personas que lleguen de diferentes países y vayan a un lugar específico se van a encontrar con todos nosotros en un mismo lugar. Eso creo que va a abrir las puertas para todas las personas que quieran comerciar, de ida y vuelta con sus países de origen, Uruguay o los demás países, tanto de aquí para allá como de allá para aquí. Creo que va a ser súper productivo. Y nuestro fin es networking, conocernos, estar unidos. O sea que creo que con esto te respondo bastante a tu pregunta. Creo que estoy muy grato de pertenecer a FEBICHAM, que es el nombre que se le dio a esta Federación de Cámaras. Bueno, y en lo particular para Uruguay, sobrevolando ahí una noticia que hace ya unos cuantos meses que está instalada, esto de un posible acuerdo bilateral, ¿no?, entre Uruguay y Estados Unidos, que sería, por supuesto, una plataforma de despegue para muchas cosas, ¿no?
Yo creo que nosotros tuvimos la oportunidad de recibir al embajador George aquí en Miami antes que asumiera en Uruguay. Tuvimos un almuerzo muy, muy grato en el restaurante Quinto La Huella, un restaurante uruguayo, para los que no lo conocen, aquí en Miami. Y fueron un poco las palabras del embajador George. Su misión era abrir las puertas de los Estados Unidos al Uruguay y tratar de comercial. Creo que hoy inclusive está la prueba, después de esos 5 o 6 meses que tuvimos esa reunión. Hoy la Embajada de los Estados Unidos tiene un stand en la Rural del Prado por primera vez en muchos años. Creo que se viene una época de comercio abierta entre el Uruguay y los Estados Unidos, y bueno, nosotros vamos a colaborar en lo que podamos. Silvio, te mandamos un fuerte abrazo. Desde ya, un gran abrazo para ustedes y súper agradecidos, y las puertas de las cámaras, como siempre, están abiertas para ustedes. Siempre abiertas para ustedes, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Silvio. Y nosotros estamos llegando al final. Queremos contarles, antes de lanzarles la invitación para la próxima semana, que Estamos Unidos se hace en los estudios de KRH Media en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Julio Sonino, con el respaldo técnico de Santiago González. Y la cortina que escuchan a lo largo del programa forma parte de la banda de sonido de la película El Camino de Siempre. Queda la invitación hecha. La próxima semana nos reencontramos aquí, en Estamos Unidos.